Hermanos, buenos días. Les pido que me acompañen a abrir sus Biblias en el Salmo número 23, versículos 1 al 5. Salmo 23, versículos 1 al 5. Y en lo que llegan ahí, les contó un grupo de turistas andan de vacaciones en una montaña. Cuando uno de ellos estaba tomando fotos en un acantilado y se le resbaló la cámara, pero estaba colgando de un tronco. Y obviamente pues, el turista no podía dejar su cámara ahí porque ya era el último paseo que estaba dando y tenía ahí toda su memoria llena de fotografías. Pero se acordó con sus amigos que habían visto que había un niño en una casa de camino hacia el acantilado donde estaban. Regresaron y le pidieron de favor a ese niño. Le dijeron: oye, por favor, te podemos amarrar a la cintura y te podemos bajar para que me puedas subir la cámara. Y el chico dijo que no. El chico obviamente dijo: no, yo no voy a bajar. Le ofrecieron dinero, le dijeron que estaría totalmente seguro, que no desconfiara, que no había nada absolutamente de qué preocuparse. Pero el chico les dijo que no los conocía y que no podía confiar en ellos. Le volvieron a decir: no te preocupes, estás totalmente seguro, nosotros te vamos a cuidar. ¿Cómo alguien iba a poner en riesgo su vida? ¿Cómo él iba a poner en riesgo su vida por alguien que no conocía, en manos de extraños? Y finalmente el chico aceptó bajar, pero dijo que no necesitaba dinero, que el dinero no se lo iba a aceptar, pero que él iba a poner solamente una condición. Y la única condición para que el chico bajara amarrado con una cuerda, para que bajara por la cámara fotográfica, era que el que sujetara esa cuerda, lo bajara y lo subiera, fuera su padre. Porque el chico sabía que era un peligro totalmente que bajara y confiara en extraños. Pero sabía ese muchacho que su padre no iba a permitir ponerlo en peligro y que él, así lo bajara a un sitio donde podría estar en peligro de muerte, su padre se iba a encargar de sacarlo sano y salvo de ahí. Quizás iba a pasar un momento de angustia, sí, pero su padre iba a estar siempre al pendiente. Y eso calmaba al chico. No tendría por qué desconfiar de la persona que le dio la vida, que lo había formado, que lo había cuidado desde pequeño. ¿Ustedes creen que la decisión del chico fue una buena decisión? El haber confiado únicamente en su padre o no haber confiado en los extraños. ¿Qué tal si la cámara al final no tenía nada y lo dejaban caer, ¿no? ¿O qué tal si la cámara se caía y pues ya no tendría ningún valor el chico para los turistas, ¿no? Y lo dejaban caer. Para ellos se hubiera convertido completamente igual. Necesitamos conocer a las personas antes de depositar nuestra confianza en ellas. ¿Quién en la semana no tuvo alguna situación que le haya causado preocupación? ¿Quién en la semana no estuvo afanoso de decir: esta situación me está pasando, se está descontrolando? ¿Podrían decir ustedes hoy que conocen lo suficientemente a Dios para depositar toda su confianza en Él y dejarle eso que les preocupa? Vamos a leer la porción del día de hoy y así dice la palabra de Dios. Salmo 23, versículos 1 al 5. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar.
Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, este día en donde tú te manifiestas, Señor, toda tu gloria, Señor, toda tu creación, Señor. Con este clima, Señor, tan agradable que nos permite, Señor, poder reunirnos para poder escuchar tu palabra, Señor, lo que tú tienes, Señor, para enseñarnos, Señor, para trabajar en ellos. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Este salmo, sin duda, es uno de los más conocidos, pero realmente podemos darle el valor que tiene hoy en día como se lo dio David cuando lo escribió. Podremos encontrar una agradable confianza para que nosotros podamos estar tranquilos en momentos difíciles de nuestra vida. Este salmo lo hemos escuchado regularmente predicando a personas que están a punto de morir, haciendo referencia a la sombra de muerte. Como ustedes saben, en su juventud David era pastor, cuidaba las ovejas que tenía a su cargo y las defendía contra todo peligro que pudieran tener. Pero aquí él proyecta esa analogía a Dios y a su figura piadosa, una figura de misericordia y de cuidado que Dios tiene a sus hijos. A su linaje, del linaje de David, habría de llegar el pastor que daría vida, que daría su vida por esas ovejas. El Mesías iba a derramar su sangre por ese rebaño del cual nosotros ahora pertenecemos. Y así lo dice Cristo mismo en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Nos habla de entrega y que no debería de existir otra cosa más importante para ese pastor que rendir buenas cuentas ante su amo del cuidado de ellas. Las ovejas también sabemos que son animales muy dóciles y muy sociables, y por eso ellos viven en manadas. Sería realmente raro encontrar una oveja sola que no se quisiera integrar a un rebaño. Y de hecho también nos habla de aquellos que hemos sido rescatados por Cristo. Pedro lo escribe también en 1 de Pedro 25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Cuántos de aquí éramos descarriados? Y ahora, ¿cuántos nos descarriamos todos los días? ¿Cuántos piensan que no están descarriados? Porque también se vale. Yo era descarriado, yo tengo mis descarríos todos los días, pero también se vale decir yo no soy descarriado. Yo ya estoy completamente sano y salvo. ¿Cuántos piensan que no están descarriados, pero muchas veces por guardar las formas no lo admiten? Ay, no, ¿cómo crees? Yo cumplo con los 10 mandamientos. El chisme ese sí no lo cumplo porque no es un mandamiento en específico. Entonces a lo mejor sí puedo seguir haciéndolo un poquito, ¿no? Sí. Yo hago las cosas que pienso, digo y hago. La coherencia es mi manera. Y hablo de descarriados porque en el contexto de este salmo, David sabía su condición humana y que él no tenía nada bueno que pudiera considerar Dios para una salvación. Incluso él mismo se dice gusano, hace esa analogía, compararse con un gusano. Salmo 22, 6, 8, un salmo antes dice: pero yo soy gusano y no hombre,
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. David estaba profetizando también lo que diría Jesús en la cruz, en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba diciendo cómo serían los sufrimientos de Cristo, pero que a partir de ese momento la muerte no tendría ningún tipo de poder sobre los hijos de Dios. Pero también encontramos ese contexto en un salmo después, en el Salmo 24, en el que nos anticipa la maravillosa gloria que se tendrá. Y ahora sí podemos ver este salmo como una transición entre el sufrimiento y el sentimiento humano, al grado de compararse, como David lo hace, con un gusano. Hablamos en el Salmo 24 sobre quienes recibirán las bendiciones del Señor. Salmo 24, 4 y 5. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de su salvación. Este salmo sin duda es de gran consuelo entre las pruebas, para que nosotros podamos llegar con tranquilidad, podamos llegar con confianza de saber que Dios no hará absolutamente nada para que nosotros seamos lastimados por el enemigo. Al contrario, Él nos dará, de acuerdo a su voluntad, lo que nosotros necesitamos, muy a pesar de lo que nosotros deseamos, que es muy diferente. Es muy diferente lo que nosotros necesitamos a lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Y el profeta Samuel también habla sobre David en su primer libro, en el capítulo 17, versículos 34 a 37. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. David le dice eso a Saúl, pero en el Salmo David toma el papel de oveja que se siente cuidada directamente por Dios porque lo había elegido. Y si lo había elegido directamente a través del profeta Samuel, era lógico que se sintiera protegido, aunque su carne y sus deseos le ganaran a David más de una vez. Y si David, como pastor, había protegido a sus ovejas y las había defendido poniendo su vida en peligro, en riesgo, ¿cómo no haría mucho más por él Dios? ¿O no les parece lógico? Si a nosotros Dios nos ha elegido como sus ovejas, entonces ¿por qué muchas veces no confiamos en Él? Al sentirse parte del rebaño y bajo la protección, eso nos debe de dar confianza para disfrutar todas las bendiciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero como ovejas nosotros necesitamos ser guiados, ser cuidados. La bondad de Dios nos asegura que tendremos absolutamente todo lo necesario ahora y en el futuro. Tenemos garantizadas protección, restauración, alimento, descanso, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad, amor. Eso es lo que nosotros necesitamos.
Pero seguramente, como les decía, seguramente no es lo que nosotros deseamos. Porque Dios no es un mago. Dios tampoco es un mesero al que le podemos pedir lo que nosotros queramos y nos lo va a dar. Nuestras necesidades son muchísimo más profundas y Dios lo sabe. Y solamente Él puede satisfacer esas necesidades. Nosotros somos más que un cuerpo. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Dios también sabe perfectamente la agotadora situación por la que nosotros pasamos en ocasiones. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que no ponemos nosotros en sus manos? Él sabe que todos los problemas que tenemos muchas veces son porque no ponemos las cosas en sus manos, porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Muchas veces nosotros buscamos descanso en los problemas en los que nosotros nos metemos, pero nos metemos por hacernos la voluntad, porque muchas veces somos egoístas, porque muchas veces somos mentirosos, envidiosos. Y cuando llegamos a ese descanso, nos damos cuenta que debimos de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. Y regresamos a Cristo, y a pesar de eso, día a día, Dios nos da sabiduría y mucha misericordia. Solo quiere que entremos nosotros por la puerta. Juan 10:9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. Junto a aguas de reposo me conduce. Muchas veces igual se nos olvida cuando entramos en la preocupación de qué haremos al tener un problema. Se nos olvida que somos parte del pueblo de Dios. Moisés sacó al pueblo de Egipto. ¿Y qué quería el pueblo? El pueblo quería libertad. Algunos seguramente del pueblo estaban diciendo, pero ¿qué vamos a comer? Dios en ningún momento se alejó de su pueblo porque no le faltó ni comida ni agua. Tenían el maná y el agua que salía de la roca. No les faltó nada. No trabajaban para obtener su alimento, para saciar su sed. Pero eso sí, llegó un punto en el que el pueblo ya se había rebelado. Y llegó un punto en el que le estaba reclamando a Moisés. Y aún así, Dios no olvidó a su pueblo y le dio lo que necesitaba. El pueblo, seguramente cansado, quería llegar a una tierra que fuera como paraíso turístico, ¿no? En el que pudiera descansar, donde hubiera buffet, donde hubiera bebidas gratis, donde hubiera spa, donde pudiera trabajar de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde y el viernes mediodía. Oye, pues somos el pueblo de Dios, entonces nos lo merecemos. ¿Por qué no podría Dios darnos eso? Señor, también necesitamos ayudar el fondo de ahorro, una hectárea para cada uno de tus hijos, también necesitaría un coche también para cada una de las familias. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Dios nos da reposo con lo que necesitamos, no con lo que deseamos. Señor, es que no llega la bendición. Ya llevo 4 años sirviéndote y pues no veo nada. ¿Qué respondería? Si a Moisés, que lo elegí para sacar a mi pueblo, tardó 40 años, ¿qué te hace pensar que yo podré tener privilegios contigo? Para empezar, Moisés no vio la tierra prometida. Aarón tampoco. Solamente en Cristo tenemos fortaleza. Él es nuestro espíritu de reposo. Nunca vamos a poder descansar si no tenemos descanso en nuestro espíritu. Lo decía hace unas semanas, quieres tener descanso, lo que te necesitas es tener un descanso espiritual y eso te dará descanso físico.
demos de comer a nuestro espíritu. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Estar en comunión con Jesús. Si no, nunca lo vamos a poder tener. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vengo a Cristo y dejo de tener hambre, vengo a Cristo y creo en Cristo y dejaré de tener sed. Pero muchos creyentes también están descontentos. Y en estos casos el problema no es que haya Dios fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de Él. ¿Cómo no vamos a ganar nuestro descanso si andamos buscando las cosas del mundo? Si queremos cumplir con nuestros caprichos, queremos hacer lo que quiere nuestra carne, no es el pastor, es la oveja. ¿Quieres recuperar la paz? Regresa al Señor. Él restaura mi alma. Esta idea de restauración, algunos hermanos saben de lo que se trata. Una restauración donde el que trabaja es Cristo y nosotros solamente nos estamos dejando moldear. Dejamos que Él restaure el alma, que repare nuestras fuerzas. Esto es una renovación espiritual profunda. El que nosotros comprendamos por qué nos sentimos de tal o cual manera, por qué actuamos de tal o cual manera. Hay hermanos que se han dado cuenta que quieren hacer la voluntad de Dios, hermanos confrontados, hermanos en la aceptación de que están equivocados y están trabajando en ellos, hermanos que están teniendo victorias diarias, y eso es maravilloso. Y también hay hermanos que se han dado cuenta que quieren seguir haciendo su voluntad y no quieren ser confrontados y no quieren la restauración de su alma. Y está bien, el Señor también nos habla de ello. Hay rebeldía hacia Dios y eso es normal, porque muchas veces se sienten vulnerables, quieren guardar las formas. A mí no me pasa nada, no soy pecador, todos me hacen y yo no les he hecho nada. Yo soy la víctima siempre, yo soy siempre en todo momento coherente con lo que digo. A mí me tienen que pedir disculpas. Quizás esas personas necesiten más dolor para poderse dar cuenta que necesitan restauración. Hoy en día la gente hace cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse al Señor. A veces tenemos que llegar al lugar más terrible de nuestras vidas para decidir empezar a cambiar. Tim Keller dice que la razón por la que tu vida está fuera de control es porque no quieres darle a Dios el control de tu vida. Como David, también solemos nosotros apartarnos del camino del Señor, desobedecemos, somos indiferentes de manera espiritual, perdemos a veces hasta la ilusión de las cosas espirituales, dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de orar, no sentimos ánimo muchas veces también por compartir el Evangelio con otros, no tenemos paz, nosotros siempre estamos ansiosos, estamos muchas veces de mal humor. Esos son síntomas de que necesitamos estar más en comunión con Dios, que necesitamos la restauración del Señor urgentemente en nuestras vidas. Muchos estamos en negación también. Muchos hemos pasado por eso. Si no, pregúntenle a Pedro, que pasó por la negación. Jesús le dijo a Pedro: ¿me vas a negar? Señor, ¿cómo crees? Por favor, ¿cómo crees que yo te voy a negar? Jamás. Pedro, estás en negación, me vas a negar. Señor, estás equivocado, yo no lo haré, yo no te voy a negar. Y al final, ¿qué pasó? Pedro sí estaba en negación. Y una vez resucitado Jesús, ¿qué es lo que hace por Pedro? Le da la oportunidad de mostrar el verdadero arrepentimiento, perdona sus pecados y queda restaurado. Porque Pedro se da cuenta de lo que hizo. Muchos creyentes
hoy en día piensan que no necesitan restauración. Como ya están en una iglesia, ya somos creyentes. No necesitamos ningún tipo de sanación ni espiritual ni emocional. Ser parte del pueblo de Dios realmente algunas veces no nos va a liberar de los dolores del pasado. Todos hemos pasado por un momento traumático en nuestras vidas, o alguien de aquí no le ha pasado, que haya tenido un momento traumático en sus vidas. Algunos abusos sexuales, algunos abuso físico, golpes que nos traumaron cuando éramos pequeños, palabras que nos hirieron, familiares que nos decepcionaron, falta de atención de nuestra madre. Muchos no tuvimos un padre, pero todos, absolutamente todos, tenemos esta situación en nuestra vida, pero no todos lo aceptamos. Tenemos que dejar nosotros de decir que todo está bien, que nosotros ya perdonamos todo y a todos, que no hemos herido a nadie y que tan solo acudiendo al Señor seremos sanados, porque su palabra nos alienta a reconocer nuestras heridas y pecados también frente a otros. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 5, versículo 16. Muchos también opinan que el tiempo lo cura todo, pero muchas veces no es verdad. Solamente Dios, un compromiso con Él, puede hacerlo. Nosotros somos responsables de todo lo que nosotros hacemos, decimos. No somos responsables de lo que nos hicieron, pero sí somos responsables de dar perdón por aquello que nos hicieron. Cuando nosotros admitimos eso, debemos de tomar decisiones que nos sanen, que nos den un crecimiento espiritual, porque estamos en compañía de hermanos que están también en situaciones similares. Una persona que ha sido herida, por lo general puede ayudar a restaurar a otra, pero tampoco se puede ayudar a quien no quiere ayuda. No se puede ayudar a aquel que no quiere cambiar. No se puede ayudar a aquel a que ama su pecado. Y llámese pecado depender de alguna persona, llámese pecado fornicación, llámese pecado chisme, llámese pecado la victimización, la autoconmiseración, la mentira, el desgano, el odio, el resentimiento. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Necesitamos ser guiados por el Señor. El pastor siempre va delante para ver dónde van a andar sus ovejas. La oveja no sabe dónde, pero va, confía en quien la dirige. Nosotros deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por Dios cuando elegimos tomar nuestro camino. Por lo general termina causándonos problemas, pero preferimos elegir tomar nuestro camino porque el sendero de justicia donde Él nos lleva adquiere una connotación moral sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, lo que es justo. Y probablemente para nosotros lo que es justo para Dios, para nosotros no lo sea. Pero si como justo muchas veces no nos va a gustar el resultado, por eso preferimos no tomar ese camino, porque es bien bonito decir ama a tu enemigo. Es cierto, Señor, amo a mi enemigo y yo me gozo en tu palabra y sigo tu enseñanza. Pero ¿qué harías, hermano Marcelo, hermana Claudia, hermana Concha, Joel, pastor, hermano Juan? ¿Qué harían si en este momento tu peor enemigo entrara
por esa puerta. La persona que te ha hecho más daño en toda tu vida entrara por esa puerta, llegara quebrantado y quisiera escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que harían? ¿Cuál sería su reacción? Señor, mira, este hijo tuyo te anda buscando, te lo voy a mandar de inmediato. Gracias por ponerlo en mis manos. Esa sería la respuesta. Y entonces la piedad y la misericordia, la no indiferencia, ¿podrían saludarlo? ¿O nada más que llegue y se siente? ¿Cómo reaccionar? Bien, mal, no les importaría, serían indiferentes. Le presentarían a los demás y no conoce a nadie. El camino que tú has decidido seguir es uno de honestidad y de rectitud moral. ¿Y sabes por qué se hace así? Porque lo hacemos por el nombre del Señor. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. El valle de sombra de muerte, imagínense un lugar completamente oscuro, donde ustedes tengan que caminar despacio porque no saben cuándo se les acabará el piso, pero no ven absolutamente nada. ¿Cómo es que caminan en la oscuridad? ¿Lo harían con confianza? Uno se ha levantado en la madrugada y no quieren encender un foco. Me van a decir que conocen también hasta su casa, que no se pega, ¿no? Y completamente oscuro, ¿no? Ni siquiera la luz del celular cuenta. Dios ha estado con nosotros en todo momento, desde que nosotros tenemos uso de razón. Cuando necesitamos ánimo, cuando necesitamos protección, no debemos de tener mal alguno, porque también si es la voluntad del Señor regalarnos muchos más años, no debemos de temer. Y si es la voluntad del Señor llevarnos a su presencia, menos debemos de temer, porque en ese momento ya no habrá más dolor corporal y emocional. ¿Por qué tememos entonces? También lo decía hace unas semanas. Si el Señor te llama con vacunas, sin vacuna, en la autopista, en la casa, en el empleo, durmiendo, en el restaurante, el Señor te va a llamar. Los primeros cristianos vivían en una sociedad pagana romana. No tenían Biblia, no tenían estudios bíblicos, no había seminarios, no había miércoles de oración. ¿Y qué pasaba con ellos? Eran quemados vivos y servían de lámpara en las calles. Eran fanáticos de Cristo. Hoy en día no tenemos muchas veces 2 horas para escuchar la palabra del Señor en su día, lo que nos quiere decir. No tenemos 2 horas tampoco para cuidar muchas veces nuestras emociones que nos han dañado tanto y que han dañado tanto a otros. La Biblia nos habla de confianza con esa relación con Dios que exalta completamente su nombre. Y esa relación se hace más cercana cuando dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú, Padre, estás conmigo. Como veíamos en la historia al principio, solo voy si mi Padre me sostiene. Esa es mi condición. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora nuestro pastor no va delante de nosotros, sino va a nuestro lado, porque nos ha dado la confianza para pasar por un lugar difícil para nosotros, porque nos acompaña a toda hora. ¿Cuántos de aquí son papás? La mayoría. ¿Cuántos son papás?
Ustedes como padres no les han dado atención a sus hijos cuando los han despertado en la madrugada. ¿Cuántos de aquí sus hijos han enfermado en la madrugada? ¿Qué es lo que hacen? O de plano les dicen: oye hijo, de verdad estoy durmiendo, tengo un poco de consideración porque me levanto temprano para ir a trabajar, mejor aguántate el dolor y ya mañana despierto, me baño y te llevo al doctor. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. ¿Por qué? Claro que no. Nosotros y nuestros hijos están enfermos, a cualquier hora nos despertamos y vamos al doctor o al hospital y no dejamos que pase un mal rato. ¿Quién no lo ha hecho así? Nosotros tenemos acceso a Dios 24/7, solo cuando estamos aquí en la iglesia. Si eso fuera, entonces pareceríamos romanistas, que tenemos que esperar todos los fines de semana para estar en la presencia de Dios. No podríamos pedir en una semana. Tengo una urgencia, Señor. Pero es lunes. Ok, voy a esperar a mi urgencia para estar el domingo. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No dice la palabra: solo cuando vayas a la iglesia ores y te estaré escuchando. Y si no aprovechaste estas 2 horas, hasta el próximo domingo. Se cierran las peticiones. Dios es tu Padre. Él te formó en el vientre de tu madre y está disponible a cada minuto de la hora. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Tu oración debe ser todo el día, en cada acción, en cada venta de tu negocio, en cada comida en tu mesa, en cada puerta abierta y en cada puerta cerrada, en cada día de salud y en cada día del hospital, en cada día de felicidad y en cada enojo con tu esposo, con tu novio, con tu novia, corriendo mientras haces ejercicio o en una silla de ruedas, en todo momento. Cristo tiene las herramientas para que nosotros estemos siempre confiados. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara en el tiempo de David era un garrote que acababa en una bola en la que se incrustaban pinchos y se usaba para luchar contra las fieras. Y con esta vara se defendía a las ovejas. Y el cayado lo usaba como apoyo y para corregir a las ovejas. Y la corrección nos lleva a la disciplina. Todo lo bien hasta que ya llegamos a esta parte, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero ven el contexto. Es mi pastor, nada me faltará, me hace descansar, me conduce, restaura mi alma, me guía. Está excelente, toda esa parte está excelente. Pero al llegar a la disciplina, si hay un golpe del callado, pues entonces ya no se llama. Hebreos 12:5-8. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿a qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y regresando al ejemplo de los hijos,
Si están enfermos y les damos atención a cualquier hora, ¿nunca les han dicho que no a sus hijos? ¿Nunca los han disciplinado? ¿A ustedes nunca los disciplinaron sus padres? Si a ustedes los disciplinaron, pues entonces es lógico que ustedes también tengan una disciplina con sus hijos. Pero les gusta la disciplina de Dios para ustedes. Señor, yo a mi hijo sí puedo, pero tú hay a veces que te pasas. Es mucha disciplina lo que tú haces, Señor, conmigo. Nos gusta la disciplina mientras no sea para nosotros. Muchas veces no podemos ser disciplinados en la iglesia. Muchas veces ni siquiera una prédica completa podemos tomar. Si no la tomamos presencial, luego tampoco la vamos a ver después en YouTube. Y yo eso es lo que hago. Si no la tomo, la unidad. Tampoco interés en nuestra disciplina tenemos. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios nos prepara la mesa, el banquete, la promesa de que como su Hijo, para que sean humillados nuestros enemigos, Él delante de ellos nos va a recompensar. Y aquí hablamos de recompensas. Ahora ya nos gusta. Ahora sí, ya viene lo bueno, la recompensa. No me hablen de disciplina, hermano Arturo, a mí hábleme de recompensas. Eso es lo mío. En ese entonces, en los tiempos del Señor, el visitante gozaba de una protección, pero a su vez el visitante estaba completamente obligado a tener un compromiso de fidelidad y lealtad a quien era su anfitrión. Por eso era de tanta importancia que el anfitrión sentara al visitante en la propia mesa, porque era realmente esa persona importante. Dios nos prepara la mesa. Esa no es suficiente razón para que nosotros tengamos fidelidad y seamos leales. Pero esta invitación no va a ser por poco tiempo, sino que es una invitación por toda la eternidad, porque se va a celebrar un banquete donde Dios esté esperando. Dios nos unge con aceite como sus hijos, así como Samuel hizo con David delante de sus hermanos y fue elegido como rey, y nosotros como sus hijos formamos parte ya de su familia y podemos decir que nuestra copa está rebosando de absolutamente todas las bendiciones que Dios está haciendo en nosotros y que nosotros recibimos, a pesar de que no sea lo que deseamos, pero sí es lo que necesitamos, porque hasta la disciplina es una bendición. En ocasiones, como hijos de Dios, tenemos que pasar por desiertos, por momentos de necesidad, pero vamos a poder tener una gran fortaleza y llenarnos de fe cuando sabemos que son bendiciones, que son para nuestro bien. Cuando hacemos a Cristo nuestro pastor, vamos a tener la confianza de que nada nos hará falta. Van a ser suplidas todas nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Y cuando pasemos por momentos de dificultad, estaremos con esa copa rebosante de valor y Él nos va a acompañar, nos va a librar del miedo, va a permanecer junto a nosotros y nos va a defender, nos va a consolar, nos dará provisión, nos dará en abundancia. Dios es bueno con todos nosotros y está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si nosotros confiamos en Él como Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra tuya, Señor, nos dé ánimo en la semana, Señor, nos dé confianza, Señor,
de que tú esas bendiciones, Señor, las tienes listas para nosotros, Señor. Nos has invitado a tu mesa, Señor, nos tienes preparado un gran banquete, Señor, con todas esas bendiciones. Muchas veces nosotros, Señor, nos sentimos, Señor, solos, Señor, pero sabemos que tú nos acompañas, Señor, que tú nos cuidas y que tú siempre estás al pendiente de nosotros, cuidando cada una de nuestras necesidades que necesitamos nosotros, Señor. Tú nos das eso, Señor. Y eso es maravilloso, Señor, que tú lo hagas, Señor, porque trabajas todos los días en nosotros. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en esta semana, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar la escuela dominical. Y estamos hoy en la segunda parte de Juan capítulo 2. Y vamos a leer el pasaje y vamos a ver, les he dado ahí en sus boletines 3 preguntas sobre el pasaje. Entonces vamos a dividirnos en grupos y ver esas preguntas. Vamos a leer el pasaje Juan 2 y estamos comenzando en el versículo 13 hasta el final del capítulo. Juan 2, empezando en el versículo 13. Juan 2, 13. Bien, vamos a leerlo juntos. Pueden seguir con la vista o nada más escuchar. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y tienen ahí 3 preguntas. 3 preguntas. ¿Qué atributos de Jesús vemos en este pasaje que nos enseña acerca de Jesús y sus atributos? Número 2, ¿por qué tuvo Jesús celo por la casa de su Padre? Y número 3, ¿cuál fue la señal que Jesús dio para mostrar su autoridad sobre el templo? Bien, vamos a dividirnos en grupos. Muy bien, ya vamos a ver sus respuestas. A ver, ¿cómo salen en su examen? A ver cómo les va su examen. La primera pregunta es: ¿qué atributos de Jesús vemos en este pasaje? ¿Quién quiere empezar? Bueno, vemos en todo el capítulo su autoridad, la omnisciencia, la eternidad, la ira, la justicia y el celo. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo ahí?
Tu enojo. Es lo mismo. Ajá, sí, Coraje. sí. Muy bien. Sí, cuando él se hablaba de que él levantaría el templo en 3 días, él hablaba de su cuerpo. Ajá, sí, muy bien. Nosotros pusimos los mismos, pero no escuché si lo Nosotros dijeron. les escribimos el video. Pero no escuché si lo dijeron, pero también está su amor. Sí, lo dijeron. Uno de sus atributos que se ven es su amor. ¿Cómo se ve su amor ahí? Por las cosas de Dios. Ajá, sí. Ajá. Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿por qué tuvo celo por la casa de su padre? ¿Qué piensan? ¿Sí? Nosotros pusimos que porque su motivación era el comercio, el dinero, que toda la adoración, el templo, y lo buscaba todo para su propio beneficio. Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? De que estaban usando la casa para otro fin. Ujú. Para perder. Eso le enojó demasiado. Ujú. Y pues como dijeron, dijo el pastor también, por su amor a su padre. El hijo ama al padre y busca su honor. Lo dice en varias partes aquí en Juan. Entonces están deshonrando al padre aquí. Entonces tiene ese celo por la casa de su padre porque ama a su padre. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál fue la señal que Jesús dio para mostrar su autoridad sobre el templo? Los fariseos vienen a él y dicen, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Por qué estás echando fuera a esas personas del templo? ¿Qué autoridad tienes para hacer eso? ¿Y qué dice Jesús? Pues han convertido la casa de mi padre, ¿no? Bueno, en otras versiones dicen cueva de ladrones, ahora dicen comercio. Entonces él estaba defendiendo su autoridad primero como hijo y llegas y él llega y defiende las cosas de su padre, pero también al ser las cosas, la casa de su padre es de él, porque él es su hijo y él es Dios también. ¿Sí? Entonces podría decirse que al decirse mi padre estaba como que igualándose a ser Dios y eso mismo, bueno, eso mismo le da autoridad también. Ok, ¿sí? ¿Pusieron algo más ahí? ¿La qué? Porque él ya había anunciado cuando él estaba diciendo que el templo era destruido y en 3 días era reparado, estaba refiriendo a él y a su resurrección que estaba anunciando, ¿no? Por eso dice en el último que los discípulos se acordaron cuando el Señor resucitó, se acordaron precisamente de lo que el Señor nos había mencionado en ese tiempo. Así es, excelente. Sí. Estaba hablando de su resurrección, ¿no? Su resurrección era la señal que dio para pues echar fuera a todos del templo. Entonces dice, destruyan este templo, este santuario. ¿Y de qué hablaba? Nos dice el texto, de su cuerpo. Porque iba a dar su cuerpo en muerte por nosotros y, como lo va a decir en Juan 10 también, él pone su vida y la toma otra vez. Tiene esa autoridad sobre su propia vida. Entonces también tiene esa autoridad sobre el templo. Algo que no mencionaron, que me llama la atención del versículo 13, nos dice que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué subió Jesús a Jerusalén? Nos dice en versículo 13. ¿Por qué subió a Jerusalén? Para ir a la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿O para qué celebraron esa fiesta? Era el recordatorio de la liberación del éxodo. Exactamente. De los judíos de Egipto. Ajá, sí. Dios instituyó esa celebración para recordarles lo que Él había hecho por ellos en su salida de Egipto. Y quiero que alguien me ayude, por favor, a leer Éxodo, capítulo 23 y los versículos 14 al 17. Porque algo que vemos en el Antiguo Testamento es que los hombres de Israel eran obligados a ir a 3 fiestas. Y una de ellas era
más a favor. Capítulo, versículo qué? 23, 14 al 17. 14 al 17. Dice: 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura. Como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin de año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de tu madre. ¿Está bien? Fue hasta el 17. Gracias. Me emocioné. Está bien. Entonces, ¿por qué subió Jesús a Jerusalén? No solamente para celebrar, no es solamente que le gustaban las fiestas, como a nosotros, ¿verdad? Sino fue un acto de obediencia a la ley de Dios. Entonces es otro atributo de Jesús que podemos ver en este pasaje, su obediencia. Y luego lo vemos ahí echando fuera a estas personas del templo. Y ya lo mencionaron, ¿qué estaban haciendo mal? Nos dice Jesús que estaban haciendo de la casa de su padre una casa de comercio. Estaban buscando sus propios intereses. No buscaban a Dios, solamente buscaban qué podían ganar ahí. Y por eso Jesús se enojó, porque amaba a su padre. Era celoso por la casa de Dios. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia que somos nosotros como la iglesia? Nos dice, y quiero que alguien me ayude por favor, Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, ¿qué somos? Según ese pasaje, somos el templo de Dios. Y creen que si Jesús era celoso por un lugar físico que era el templo de Dios, también estará celoso por nosotros, que somos su templo. Y si ve alguna impureza en nuestras vidas, ¿qué va a hacer? Lo va a echar fuera. Sí. ¿Verdad? Destruirnos para volver a ser. Entonces Él es celoso por nosotros también, que somos su templo. Y los judíos vienen a Jesús, estos líderes religiosos de los judíos. Muchas veces en Juan, cuando nos dice los judíos, no se refiere a los judíos en general, sino a los líderes religiosos. Entonces ellos vienen a Jesús y dicen, ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿O qué señal, qué autoridad tienes para hacer estas cosas? Y pues ya hablamos un poco de eso, pero la señal de su autoridad fue su muerte y su resurrección. Y los discípulos todavía no entendían esas cosas. Nos dice el versículo 22, bueno, el 21, que hablaba del templo de su cuerpo. Destruyan este templo, este santuario, este lugar más santo. Es la palabra en griego, porque es una palabra diferente del templo en general, sino el lugar más santo, el santuario. Destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. ¿Y cómo reaccionaron? Pasaron 46 años construyendo este templo. ¿Cómo lo vas a hacer en 3 días? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees? Y les dice eso, mostrando su autoridad. Pero nos dice el versículo 22 que los discípulos aún no entendían, ¿verdad?
Nos dice en versículo 22, cuando resucitó, después de su resurrección, en otras palabras, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. No habían entendido lo que pasó o lo que Jesús estaba diciendo, que tenía que morir y resucitar. Apenas estuve leyendo mi devocional esta semana en Juan 20, versículo 9, si quieren anotarlo, ahí nos dice, ¿sí? Juan 20, versículo 9, y dice acerca de los discípulos, después de la resurrección, ¿qué pasa? Dos de los discípulos, primero las mujeres ven a Jesús, van a contarles a los demás, y van Pedro y Juan corriendo. ¿Y quién gana? Juan. Era más rápido. Dice que le ganó a Pedro. Y luego nos dice esto en versículo 9, que todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. ¿Cuántas veces no entendemos lo que leemos en la palabra de Dios? Jesús les había dicho que iba a resucitar y no entendieron. ¿Cuántas cosas hay en la palabra de Dios que todavía no entendemos? Por eso hay que seguir estudiando, seguir conociendo más, porque siempre hay más que podemos aprender de él. Y también estuve leyendo en el libro de Daniel esta semana, y nos dice Daniel 12:8, escuché lo que dijo y no entendí. Respecto a los tiempos finales, ¿cuántas cosas hay que escuchamos en la iglesia, en nuestra lectura bíblica, y no entendemos? Sí, pero hay que seguir aprendiendo más, conociendo más. Y la última sección ahí, versículos 23 a 25, vemos ahí como mencionaron la omnisciencia de Jesús. Y vemos también cómo es la gente, cómo somos los humanos. Nos dice el versículo 23 que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. La gente, nos dice más tarde en Juan en capítulo 6, solo quería ver qué podía hacer Jesús. ¿Quién no quiere ver un milagro? Pero ¿cuál realmente fue su actitud hacia Jesús? ¿Realmente habían puesto su fe, su confianza en Jesús? No. Solo les gustaban sus milagros, ¿verdad? Solo querían ver qué podía hacer. Y mucha gente es así. La gente aquí tiene una fe muy superficial. Solo creen porque ven las señales milagrosas que hace Jesús. Realmente no querían a Jesús, solo querían ver sus milagros. Y si quieren anotarlo, voy a leer Juan 12, 36 a 38. Juan 12, 36 a 38 nos habla de eso también, de la gente que habían visto sus señales. Juan 12, 36 a 38. Jesús les dice, mientras tienen la luz, y la luz es Él, crean en la luz, confíen en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Creían en las señales, en sus milagros, pero no creían en Él. No confiaban en Él. Su fe no era una fe verdadera. Solamente les gustaban los milagros. Entonces Jesús conoce lo que hay en el interior del hombre por dos razones. Porque Él hizo al hombre y porque Él es Dios y conoce todas las cosas. Conoce todas las intenciones y los pensamientos ocultos en nuestro corazón. Él es omnisciente, sabe todas las cosas. No hay nada que podamos esconder de Él, porque conoce todas las cosas. Entonces hay mucho que podemos aprender acerca de Jesús de este pasaje, que Él es Dios, Él es amoroso, ama a su Padre y también a nosotros, que nosotros somos su templo y Él es celoso por nosotros, y que conoce todas las cosas. Él conoce nuestro corazón,
aún mejor que nosotros, conocemos a nosotros mismos. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar para concluir este tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por nuestro Salvador Jesús. Gracias por su celo, por su pasión, por la pureza de tu casa. Tu templo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser puros, a ser limpios, para que nos uses, Señor. Te amamos, Dios, y te damos gracias por este tiempo y todo lo que nos enseñas de tu palabra. Llévanos por bien. En el nombre de Jesús oramos.